18:02, 33 grados la temperatura en el río Paraguay de fondo y una quemazón que nada ayuda al paisaje. Estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo en un día bastante caluroso, por cierto, con amenazas de tormenta nuevamente en distintos puntos del país y con el dengue que parece nos acogota a todos realmente. Bueno, la invitación está hecha, empezamos de esta forma un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo con mucha información que vamos a tener, que vamos a estar compartiendo con ustedes, con un invitado muy especial que vamos a tenerlo hoy en piso. Normalmente lo tenemos en vivo, pero desde otro punto del país. Hoy está con nosotros acá en estudio nuestro compañero Cándido Figueroa, así es que en algún momento más vamos a estar hablando con él. Pero la propuesta está también para ustedes, que le estamos debiendo, 0971-444-200. Pueden enviar mensajes y expresar sus opiniones, hacer sus preguntas o todo lo que quieran hacerlo. De esa forma vamos a estar cumpliendo con ustedes, puesto que entre el lunes y el martes muy poco realmente tuvimos esa oportunidad de hacerlo. Hoy estamos trabajando con Blas López en la producción, que volvió de sus vacaciones. Muchas gracias. Pedro Darré, que también estuvo trabajando activamente durante todo este tiempo, con Rodrigo Reyes en cámara. Acá Abraham también está muy cerca nuestro, bueno, Julio y todos los compañeros, José por supuesto también, todos los compañeros que nos apoyan día a día para llevar adelante Crimen y Castigo. Víspera de una elección para la Corte Suprema de Justicia, prácticamente es un hecho de que el ministro Alberto Martínez Simón presida el Poder Judicial a partir de mañana a las 11:30. Se prevé la elección, hay un consenso ya a nivel de ministros, producto de una negociación también. Esto no es nada fácil. El cargo de la Corte Suprema de Justicia es uno de los más apetecidos, por cierto. Fíjense el poder que puede tener uno ocupando ese cargo. Le va a tocar esta vez a Alberto Martínez Simón uno de los nuevos ministros con que cuenta el Poder Judicial y que va a acceder ya directamente a la presidencia de la Corte. Lo van a acompañar en el Consejo de Superintendencia como vicepresidente primero Antonio Fretes y como vicepresidenta segunda Carolina Llanes. El actual presidente Eugenio Jiménez Rolón, que termina su mandato también mañana, va a pasar a ser representante del Consejo de la Magistratura por la Corte Suprema de Justicia. Así es que esto va a ser novedad mañana y nosotros ya estamos adelantando lo que de alguna forma vamos a conocer y va a ocurrir durante la sesión que se prevé a partir de las 11:30 en la sede del Poder Judicial. Bueno, y vamos ya al tema del día y tiene que ver con algo que ocurrió hace un año, porque hace un año, ¿qué estoy diciendo? Hace un mes exactamente, se producía una de las fugas más importantes del país. Y qué mal parado quedamos, dicho sea de paso, ¿eh? 76 presos se fugaban de la cárcel de Pedro Juan Caballero, ¿eh? De esos 76, apenas 13 volvieron a prisión. Cándido Figueroa estuvo a cargo de la cobertura también de esa fuga. Hoy lo tenemos acá en estudio. Vamos a recordar aspectos de esa fuga y de alguna forma también tratar de entender qué fue lo que ocurrió aquel día, por qué se produjo esa fuga, quiénes estuvieron detrás de esa fuga y si van a poder recapturar por lo menos al 30% de los presos. ¿Qué tal, Cándido Figueroa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte acá en estudios. Placer es mío y el respeto a la audiencia. Efectivamente, un mes, yo no diría fuga, arreglo económico a nivel de la alta jerarquía del crimen organizado. No creo yo que la gente no pueda ver que se estuvo planificando este túnel y después vimos, ¿verdad? En la celda cómo estaban un montón de bolsas de tierra. Es imposible que esto no se hayan percatado, además teniendo en cuenta que la propia ministra de Justicia había advertido de que había mucha plata en juego para una fuga masiva de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Entonces, a un mes son 13 que fueron nuevamente capturados, de los cuales
me arriesgaría a decir pichirulo la orilla errada. La mayoría paraguayos, cosas. Gente que dijeron, le preguntamos, ¿y cómo fue la fuga de Iguayo? Se dice, ya, hoy abierto, antes de esa vez. En Pedro Juan se maneja en forma casi de broma que el único que se le volvió a capturar ese día de la fuga fue el tipo que salía por el túnel, el único tipo que salía del túnel le agarraron. Y yo creo que este era el más bobo. Y entonces la túnel, pero la mayoría salieron como grandes visitantes de la cárcel. Así que es un tema que hasta hoy es vergüenza internacional, el tema de la fuga. Ojalá. Ese es un punto que queremos esclarecer un poco también contigo, Cándido. Sabemos que hay una investigación abierta a cargo de del fiscal Federico Delfino, pero todavía no tenemos una conclusión certera de cómo exactamente se fugaron, porque se habla mucho acerca de lo que vos decís, de que no precisamente utilizaron ese túnel para la fuga, sino que directamente salieron por la puerta de entrada, por la puerta de acceso. Lo que pasa, Osvaldo, es imposible que por el túnel salga un somier. Es imposible que salga por el túnel un televisor plasma de 40 pulgadas. Hay que tener en cuenta que esos también desaparecieron. Se llevaron, o los guardiacárceles aprovecharon que no estaban los dueños y se llevaron. Pero lo cierto y lo concreto es que desaparecieron los somier, las heladeras, los televisores plasma. Entonces, hasta el momento, el tema del túnel, casi increíble que podrían haber salido, escapado, hacerlo. Bueno, yo no le llamo fuga ni escape. Yo le llamo uno de los mayores, digamos, negociados que se hizo ahí en ese tema, porque, y te cuento, Osvaldo, yo creo que esto ya no va más adelante. Yo creo que los grandes capos del PCC que salieron ya están en otro punto, ya están planificando acciones en la frontera, ya están negociando grandes cargamentos, así que yo no creo que se les vuelva a capturar en corto tiempo. Y te cuento más, Osvaldo, en poco tiempo ya no se va a hablar de eso. El domingo pasado hice un comentario mío teniendo en cuenta la corrupción reinante en el Ministerio Público, en las fuerzas públicas, en todo lo que estamento que debería dar tranquilidad y seguridad a la población. Y hablaba yo en mi comentario de que los narcos conseguían decisiones judiciales como si fuera misastros o medida o ser la manera. ¿Y qué pasó ayer? Que 4 jueces fueron suspendidos, fueron enjuiciados con suspensión, y justamente guarda relación con personajes del narcotráfico del PCC que estaban involucrados. Sí, porque de alguna forma, bueno, vamos a ir hablando de los antecedentes de todo esto, Cándido, pero quiero entender más de lo que fue aquel día, porque para mí resulta confuso hasta ahora, más allá de todo el barullo que se hizo después, obviamente, y es natural que haya habido todo ese barullo, que hayamos escuchado todo ese barullo, no quedó absolutamente claro, nada, cómo se fugaron, quiénes tuvieron intervención, quiénes apoyaron, porque si vamos a hacer un análisis de quiénes fueron los directos responsables, pasamos entonces seguramente por la cárcel, ¿no? Los que tenían a su cargo la seguridad de ese pabellón. Pero y también nos vale lo que estaban acá, porque hay que tener en cuenta que acá podrían también estar observando, tenían la posibilidad de monitorear todas las cárceles del interior del país acá en Asunción. Por eso quiero determinar, Cándido. Estaban los que tenían a su cargo la seguridad ahí del pabellón, después están los jefes, los encargados de seguridad de la cárcel en sí, está el director, y había un sistema, bueno, había un perímetro también, ¿no? Había policías y militares ahí rodeando. Sí, fuera de la cárcel. Bueno, entonces, Cándido, mucho más, esto es mucho más grande de lo que se presenta, porque no es simplemente salir por un túnel, sino que alguien tuvo que haber visto, ya sea si salían por el túnel, que vos decís es muy poco probable, y mucho más si salían por el acceso. Lo que pasa, Osvaldo, supongamos que uno de los PCC ya ha negociado el tema y tal vez salgan con un bolsoncito y sale de la cárcel como si fuera gente que fueron a visitar a internos. Entonces, ¿qué pasa? La policía ni tampoco los militares que están ahí no están controlando a cada una de las personas que van saliendo. Entonces, se presta a muchas cosas. Pero, Cándido, eso habrá sido a la madrugada. Eso es lo que se maneja, pero se dice... no, yo creo que muchos salieron días de visita. Ya iban saliendo, ¿no? Ya iban saliendo. Se habla de que hace 15 días atrás ya estaban saliendo la gente.
Ah, o sea que la fuga no fue No, la fuga no fue. Eso a nadie le va a convencer de que la fuga fue todito en una vez se fueron. No, esos ya se estaban saliendo, los capos fueron saliendo, ya fueron adelantándose. Eso yo vuelvo a decir, no, es una fuga. Él oye capaz, Osvaldo. Algo negociamos, hoy, de acuerdo. ¿Qué te digo? ¿Cómo pudieron sacar los somier? ¿Cómo pudieron sacar los televisores de plasma? No, esto salieron por la puerta de enfrente. ¿Qué se dice en Pedro Juan Caballero de todo esto, Cándido? Porque cuando se dice es porque algo hay. Me imagino que se comentó, por lo menos entre los que no estuvieron implicados, lo que pudo haber ocurrido. Bueno, acá hay algo que tenemos que volver hacia atrás, unas semanas atrás. El actuar del juez Marco Fernández. El de Capitán Vago. Estaba interinando allá en Pedro Juan. ¿Y qué pasa? Él ya tenía un antecedente con el tema de que la I. O podí que la I había sido tenía ahora captura de Brasil y todas esas cosas, ¿verdad? Luego volvió a caer que la I que ahora está preso. Pero te recordás que cuando él firmó esa resolución por el cual se le daba libertad a los 6 pistoleros del PCC, a los 6 capos del PCC, se habla que eran pistoleros del famoso Minotauro, y le dio arresto domiciliario. Y encima, cada individuo iba ahí en diferentes casas. Y le pidió a la policía que la policía resguardara eso. La policía se negó. Nosotros publicamos una vez la página de hacer la nota de la policía en la cual dice que le va a ser imposible dar cobertura y tener tanto personal para dar cobertura a eso. ¿Qué pasó después para traer la Corte Suprema, todas estas cosas? Se suspendió la medida del fiscal. Y nosotros tenemos la información que esos 6 que tendría que salir con arresto domiciliario fueron los que más solventaron la fuga ese día. Entonces acá hay muchos. Quizás si salían esos 6, porque estos se iban a escaparse. Iban a tener arresto domiciliario, pero una nimba eveisa donde estamos ahí un cosillo que la joda. Ojo tante oído y Osvaldo. Eso era una estrategia para escaparse. Eso tenían que escaparse. Iban a hacer arresto domiciliario, iban a fugarse todo. ¿Qué pasó? No se dio eso. Esta gente invirtió plata, son gente importante del PCC y esto me puede costar muy caro a mí es lo que estoy diciendo, pero ellos solventaron. ¿Y qué pasó? Ellos fueron los primeros en escabullirse en el día de la fuga. Ahora, Cándido, y otra vez, y es muy importante lo que está señalando, ¿era como un plan B la fuga? ¿Había ya una preparación previa o fue producto de esa resolución judicial que finalmente les resultó negativa? Porque recordemos que eso fue en los primeros días de enero. Sí. La fuga se hace el 18 de enero. Sí. 19 de enero, perdón. Es un plan B. Es un plan B. Ellos ya estaban haciendo esto antes. El túnel ya se estaba acabando, se estaba preparando. Pero ¿qué pasó? Cuando salió el tema del arresto domiciliario, si ahí iban, tal vez se iban a escapar 4 o 5 bichirulos ahí de la cárcel. Pero al levantarse la medida del juez Fernández, esto incentivaba aún más. Pero yo creo que el túnel es apenas un... O yo cojan más la mitad gente de Yurú. Ese es el tema, como decía en guaraní. Yo cojan más gente de Yurú. Nadie, los capos no salieron por el túnel. Nosotros nadie en Pedro Juan creemos que estos capos se arrastraron y salieron por el túnel. Es una fachada, ¿no? Es una fachada. Esos salieron por la puerta de... Y se comenta... Y cuando vos decís se comenta, siempre hay algún indicio de verdad. Se comenta que 15 días antes ya iban saliendo la gente. Y bien puede ser, dejo ahí que vamos a día de visita, o sea, la gente sin allá. Y la policía no está atajando a todos y revisando lo que están saliendo. Joti Golson, y sombrero, hoy, kepi, hoy, o visitar ahí familia. ¿Quién va a saber que no es un gran pez gordo del PCC que está saliendo? Nadie va a saber. Entonces acá hay... es una corrupción innea, Osvaldo. Ese es el tema. Por eso yo escribí el domingo pasado en mi comentario, en Amambay, todo se compra, todo se vende. Lastimosamente, hay una ausencia total del Estado. Cuando yo digo ausencia total del Estado, no es que quiero que manden 1000 policías o 1000 militares o 100 patrulleras. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dar alternativa a esta gente. A mí me duele, Osvaldo, de ver que en las cárceles del país y mucho más en la ciudad fronteriza hay una gran cantidad de jóvenes y mujeres que están supuestamente por narcotráfico.
que son los vulgares mulas. Yo voy a hacer suerte y plata de las AP, y ahí le importan, y va a ir más hoy, y nada, ¿cuál va a solucionar? Está ojo, preso. Y le llevan a la cárcel. Le meten en la cárcel, ¿por qué? Por narcotráfico. Sin embargo, esos son víctimas del narcotráfico. ¿Qué alternativa le da el Estado paraguayo al agricultor de la Mambay para que deje de plantar marihuana? Así como Osvaldo, ojo de tipo de brasileño normal, la brasileña que hay en Yarrapama, ellos son los grandes capos. No hay capos del narcotráfico paraguayo. Y los que están son secretarios de los grandes brasileños. ¿Qué pasa? Un agricultor tiene 3 hijos, 4 hijos, y planta maíz, da y precio. Algodón, le hacen la propaganda de que este año va a salir mucha plata de algodón. Planta y al final dicen, no, hay un problema en Inglaterra, esto que bajó todos los precios. Bueno, viene el brasileño y le dice, vamos a plantar marihuana allá. Le deja una bolsa de harina, una bolsa de azúcar, le deja todo lo que su familia va a necesitar y encima le paga otra vez por kilo de lo que se cosecha. Y yo pregunto, y que la audiencia también piense, ¿qué culpa tiene este tipo? Tal vez vos y yo, Osvaldo, si estamos en esa situación, tal vez hubiéramos hecho lo mismo. La escuela alternativa, nadie te da valor a tu trabajo, no hay futuro. Los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes de nuestra ciudad fronteriza? Y el domingo se van a la línea internacional y ahí toman cerveza y tocan música. No hay una escuela de mandos medios. Ya debo me escuchar, me meter, Osvaldo, cuando te tipo, tengo que entender electricidad, entender mi electricidad, entender mi, pero todo es medio. Necesitamos que el Estado se haga presente, creando fuentes de trabajo, apoyando al agricultor campesino, valorando su producto. Pero nadie quiere ir a plantar marihuana porque sabe del peligro que está. Pero por caso, por necesidad, muchos van y hoy están en las cárceles jóvenes, brillantes jóvenes en su mejor edad, están presos. Y esos se van a la cárcel y cuando salen ya son especialistas. Por algo, a vos te suele llamar una vez en los invitados de Batecoy y vos te ganaste 100.000 peamos. A mí me llama y yo le digo al tipo, le dije, Batecoy, hermano, le dije, digo, universidad, ve, y me le. Si me hago universidad, pero Juan, entonces, no, tranquilo, se pues, no iba a tener que conseguir 100.000. Batecoy la universidad, pero Juan, ve. Tranquilo, digo, para la universidad, ve, me deja por donde lo digo, hoy más suerte se me van a tantear lleguitas, Le llaman universidad porque claro, el tipo se va allá y sale 1000 veces peor y 1000 veces capacitado para robar, para asaltar y tienen ya contactos allí, salen y ya forman sus bandas y comienzan a delinquir. Y sale máster desde la cárcel. Hay 2 antecedentes cándidos previo a la fuga también. Es muy llamativo, por cierto. Vos te recordarás, se hizo un allanamiento en algún momento por parte de policías cuando hubo y acá estuvimos hablando contigo de esto, cuando hubo un enfrentamiento entre miembros del PCC y otro grupo de la cárcel, no sé si respondía a Clan Rotela o no, pero era un enfrentamiento. Era Clan Rotela. ¿Te acuerdas que entraron? Sí. Lograron dispersar, porque un buen tiempo estuvieron adentro, vos estabas ahí con el comisario hablando, fuera de recuerdo. Sí. Lograron dispersar, pero un detalle que lo hablábamos con Blas López justamente en aquella ocasión, ellos entraron a buscar un arma esa vez y nos sacaron el arma de la cárcel. No fueron capaces, o sea, estoy hablando de los policías. Sí. Ese fue el primer antecedente. Previo a la fuga, te diciendo. Te voy a contar algo, yo hablé con mucha gente, inclusive gente que estuvo adentro y que está en libertad ahora, y ellos me aseguran que ahí en el pabellón donde están los pesos pesados del PCC, ellos manejan la llave, no entra allí ningún guardiacárcel, por eso no descubrieron, ellos ni siquiera intentaron ocultar las bolsas de tierra. ¿Te diste cuenta que la celda está hasta el techo? Y yo le pregunté, ¿cómo? No, ahí no entra nadie. Ellos tienen la llave. Ellos manejan su pabellón y no permite que nadie entre. Y supuestamente solamente cuando hay requisa, entran en esa sección. Y yo creo porque es imposible que se oculte toda esa cantidad de bolsas de tierra que estaba en una celda. Y uno de los que fueron recapturados dijo, no, Shengo, apágalo, entonces porque hay fuga, ya hágalo, y si yo le abrí de cárcel, no, pero abierto, entonces te acabo de copar la llave. Entonces acá hay una desorganización mientras que la inseguridad crece en Pedro Juan Caballero. ¿Te recordarás cuando inauguraron el sistema 911 de las cámaras? Sí, habíamos hablado mucho. ¿Te recordarás cuando me preguntaste que era mi opinión? Sí. Y le dije, la única cosa que vamos a tener con estas cámaras es que ahora vamos a poder ver
nítidamente y en colores de los homicidios y los asesinatos por encargo y las cosas. Y es lo que pasa hoy Tal en cual día. ocurre hoy, es cierto. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos los videos clarísimos, buenos, pero no dan ningún resultado. Segundo antecedente de fuga. Cecilia Pérez, la ministra de Justicia, denuncia públicamente que había dinero para sus funcionarios, para perpetrar una fuga. Se hizo toda una reunión de prensa para señalar. Se publicó por todos los medios. O sea, se anunció que iba a ocurrir y ocurrió. Ocurrió. Pero ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se hizo un ruido de la gran flauta. Se hizo todos los medios publicaron la ministra. La ministra Mangoñé, ¿verdad? Pero también ahí sería interesante saber qué hizo la ministra. ¿Qué medida tomó con los directores de cárcel que está a su cargo? ¿Qué se hizo con ellos? Realmente lo que pasó en Pedro Juan, por ejemplo, es que llevaban un tanque viejo ahí, los militares pusieron ahí enfrente de la cárcel. Y policías estaban haciendo la guardia, pero fuera del recinto. Los militares nunca entran, ellos están para apoyo. Cuando hay problemas en la cárcel, quienes entran son los policías. Pero es llamativo, y eso no va a suceder en ningún país del mundo, Osvaldo, que una ministra de Justicia anuncie de que hay una cierta cantidad de dinero, que se está programando una fuga y que no se haga absolutamente nada fuera de una reunión de prensa y el bombo y platillo de las publicaciones, pero al final se anunció y era un anuncio verídico, se consumó. ¿Y qué pasó? Hasta ahora no hay nada. Son 13 que fueron recaudados, pero son 13 pichirulos los de Yarra, la capo, cueran de Yarra, Beima. Y un tercer antecedente, Cándido. Ya estamos viendo algunos de los recapturados en la placa que tenemos de fondo. Tercer antecedente, Cándido. El hecho de que, lo que vos estabas mencionando al inicio, el juez Marco Fernández dictó arresto domiciliario para 6 implicados con el PCC, según la información que se maneja, ¿no? Ese arresto domiciliario fue frustrado porque hasta la Corte Suprema de Justicia intervino. Y también, hasta qué nivel llegó. También Humberto, Osvaldo, Humberto. Y todo el día habla con él, pues. No, hace rato que no hablo con mi amigo judío. Pero te digo que, Osvaldo, también ese se frustró. ¿Sabe por qué? Porque nosotros insistimos y publicamos. A mí me costó una difamación de parte del juez que a través, no puedo contarte, pero en un grupo de jueces que estaba en un WhatsApp, grupo de jueces, le preguntaron a él y él envió un montón de cosas contra mí, aunque yo nunca he hablado personalmente con él, solamente por teléfono para contactar con Crimen y Castigo. Eso, te cuento que esa es una decisión que él hizo, y si nosotros no hubiéramos publicado, puede ser que la Corte haya reaccionado, pero muchas veces ni la Corte reacciona, Osvaldo. Imagínate lo que fue eso, Cándido, y al punto tal que el juez al cual le estabas aludiendo se fue hasta la cárcel para que se haga efectiva la orden. Le amenazó a la gente. Le amenazó y exigió que se cumpla la orden. ¿Por qué? Va él ya puede, tío, va él ya puede ir a jugar a la cárcel para cumplir la orden. ¿Qué interés había? Hay un interés grande, Osvaldo. Si yo hago un trato contigo y no cumplo, en Pedro Juan, si yo hago un trato con un tipo y no cumplo, él no me vaya a denunciar. Él le va a meter bala. Entonces nosotros desde un principio dijimos que este juez estaba involucrado en algo. Hasta el punto, yo nunca he visto que un juez haya ido a la cárcel a decir, cumplir la firma, y lo dejaron. Y le exigió a la policía que cubra 24 horas. La policía, imagínate, yo creo que en 25 años que estoy en ABC en Pedro Juan, creo que es la primera vez que la policía emite una nota diciendo que le va a ser imposible cumplir la orden judicial. La orden judicial, vos como abogado sabes, la orden judicial no se discute, se cumple. Oye, en Botauche, porque hasta ellos pillaron lo que estaba pasando. Todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando. Esa gente no iba a durar ni 2 días, tal vez ni llegaba a la vivienda. Pero fíjate lo que son las cosas, Cándido. Con esos 3 antecedentes y con el último, 8 días después, igual se fuga. Sí. Lo mismo. Lo mismo, Tejo. Y ahí ya vos ves cómo es la situación. Te vuelvo a decir, ahí fuga. Eso no fue fuga. ¿Cuánto cuesta esto, Cándido? ¿Cuánto cuesta esto? Y costaría más o menos, ¿cuánto dijo la ministra de Justicia aquella vez? Dijo $80,000. 80, no, eso es a mitad y recreo. Pero por cabeza, más o menos. No, a mitad y recreo esta vez. Ese costó casi, yo me arriesgaría a decir por lo menos un $500,000, $600,000. ¿Y que se tienen que reponer? Se tiene que reponer
pero o cero, güey. No digo esto Sí. porque los que salen endeudados también. Sí, claro, y eso tienen que responder, porque el tema es lo siguiente, esta organización criminal que nos domina hoy en día en Paraguay, es una organización bien coordinada, organizado por ahí, güey. Hay entrada, hay salida, hay contabilidad. Entonces lo que pasa es que esa plata hay que volver a reponer. ¿Y cómo se repone? Con más asalto. Y te voy a contar más. ¿Te recuerdas las armas que cayó en Pontapona? Fuera Sí. de Pontapona. Sí, me recuerdo. Un arsenal del lado brasileño. Sí. A unos 7, 8 kilómetros del centro de Pontapona, ya a 3 kilómetros Pero de la ¿eso frontera. fue antes o después? Yo me estoy transcurriendo. No, después ya. Después, sí. Y te recordás que salió un comunicado, aunque no era oficial, que daba cuenta de que había agentes armados preparándose para hacer un asalto a banco en Santa Sí. Rosa. Sí. Ellos iban a hacer en forma, ¿cómo se dice? En forma conjunta ya, varios bancos en una vez. Y esas armas que estaban ahí iban a ser utilizadas para eso. Eso iba a pasar a Paraguay. ¿Para qué? Porque necesitan recaudar. Esta copa ahí en San Juan. Tienen que recaudar. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Y nosotros acá no estamos tomando con seriedad la actividad de esta banda delincuencial. Cándido, lo de Leo Veras, periodista, ¿tuvo que ver de alguna forma con esta fuga o no? Yo no creo. Yo creo que es otra cosa que está... sí, bueno, puede ser, pero estos 6 que salieron, hay que tener en cuenta que estos 6, yo me animaría a decir que un cierto juez, no estoy diciendo el nombre, para que mañana no me denuncie, un cierto juez que tenía que ver con esta gente, y como no salió, este cierto juez habrá dicho, diga, tú ya pongo arruinado con publicado, ya puedo pea. Y esos 6 que salieron, que al final se fugaron, que no podían ir a arresto domiciliario, no dudarían mucho en hacer algo. Entonces, el tema de Leo Veras, yo creo que él trabajaba muy bien con la policía brasileña. ¿Qué se entiende por trabajaba muy bien con la policía Y brasileña? está siempre en los operativos, la policía... Tenía muy buenos contactos. La policía confiaba en él. Porque hay que tener en cuenta que la policía brasileña es reacia a dar informaciones para los periodistas paraguayos. Leo Veras era brasileño, ¿no? Él era brasiguayo, su mamá es paraguaya y su papá era brasilero. Vivía en Pedro Juan. Vivía en Pedro Juan. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que las veces que yo necesitaba temas de Brasil, yo le decía a Leo, conseguí seco. Y me traía el informe, ¿verdad? Cosa que nosotros muchas veces no podíamos conseguir, ¿verdad? Y yo creo que tal vez por ahí va la cosa, ¿verdad? Que tal vez haya dado alguna información y que esa información se haya filtrado dentro de la policía brasileña y algunos elementos que están al servicio de la mafia haya pasado esa información y pasado el nombre de Leo, que él fue el que dio la información. Pienso, porque yo he analizado todos los artículos que Leo ha escrito en el último mes. Y las dos cosas más grandes que he visto fue la recaptura del PCC que un domingo a la noche se hizo, y también el último fue la incautación de este arsenal de guerra. Le pregunto a Blas López, nuestro productor, si tenemos mensajes para compartir con Cándido por allí. ¿Hay alguna pregunta de Cándido? La hacemos ya ahora mismo, antes de que él se retire, porque tiene también otros compromisos. Se encuentra circunstancialmente en Asunción, acá en la sede central de ABC Color, por eso aprovechamos su presencia. Así es que si ustedes me avisan, hacemos eso. Vamos a ir compartiendo nomás ya, Blas, cuando vos dispongas lo que haya. Cándido, a pesar de todo esto, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que ocurrió, no se ve una reacción más que palabras. Y palabras obligadas, diría yo, porque se les pregunta y algo tienen que responder, sí, pero el tema de la fuga... digo, Cándido, me parece no se ve una prioridad, por ejemplo, el gobierno lo de Pedro Juan Caballero. No hay interés político. No hay interés político en solucionar el tema. ¿Y por qué no hay interés político? Porque hay muchísima plata del narcotráfico que está solventando campañas, que está ayudando a políticos, no solo de Amambay, sino de diferentes partes del país. El tema de la fuga se va diluyendo. Dentro de un mes casi nadie va a recordarse. Nosotros lo estamos recordando hace un mes. Ya se está yendo. ¿Por qué? Porque surgen nuevos temas. Y el tema de Leo Vera, por ejemplo.
me llamaron de casi todo el mundo. Y me preguntaron mi opinión, qué opinaba si se iba a dilucidar este tema. Y yo te voy a decir, Osvaldo y audiencia, que yo soy muy negativo al respecto. Desde la muerte de Santiago Leguizamón en el 91 hasta la muerte, el asesinato de Leo, hace 8 días hoy. Ni un crimen. El único crimen de periodista que fue realmente dilucidado y condenado al tema de Pablo Medina. El Santiago Leguizamón es un tema, un asesinato que recorrió el mundo, que impactó a la sociedad paraguaya, que movió hasta el presidente de la República para abajo. ¿Y qué resultado tenemos? O Manombámala o Yucacue, o Manombámala o Yucacue. No se hizo justicia. Entonces, ahora por ejemplo, para mí es muy llamativo como Pedro Juanino, que yo le hablo al fiscal Marco Amarilla y le pregunto y me dice, yo no cambio, no puedo darte ninguna información porque Pechi es el vocero oficial. Y yo le digo, ¿y dónde le pongo? Y él está en Asunción. La Fiscalía General del Estado nombró a 3 fiscales que van a ayudarle a Amarilla allá, ¿verdad? Los 3 fiscales están acá, en Asunción. Si no entendés, yo le pregunté al fiscal Pedro Juan, ¿y si va a haber un allanamiento? Ni un allanamiento no hubo en el tema. Se fueron refuerzos policiales, pero ni siquiera fuerte control en las calles hay. Y yo le pregunto a él, si va a haber un allanamiento, doctor, ¿van a venir los fiscales? No, yo no me voy a hacer eso. Yo no entiendo cómo pueden nombrar 3 fiscales para ayudar al caso, a esclarecer el caso del asesinato de Leo Vera, y que esos 3 fiscales tengan a 500 kilómetros del lugar del hecho. Yo no entiendo cómo para qué. Pechi dice, no, estamos por buen camino. Ahí está la Ministerio de Obras Públicas y vamos por buen camino a solo para la de ruta. ¿Verdad? Entonces dice, vamos por buen camino, tenemos mucha información, tenemos esto, aquello, pero no hay algo concreto. Hola tiempo sin Nahualdo, hojina, hola tema. Dentro de la prensa de Ñambobo, le preguntaba, vos le preguntaste, dice, sí, estábamos, posiblemente esos 6 que salieron, cosas que toda la comunidad, todo lo que nosotros sabemos ya. Ojalá me sorprendan, ojalá me hagan callar la boca y que realmente puedan llegar a los culpables. Bueno, acá, antes de que te vaya, Cándido, sí, para compartir este mensaje, llega directo. Una idea, ¿por qué no se construye una muralla con la frontera, línea seca con Brasil? Sería una opción y crear fuentes de trabajo a los jóvenes. No, pero si cerramos la frontera con el Brasil, se muere toda la ciudad de Paraguay. Pedro Juan, por ejemplo, es netamente comercial, ¿verdad? Te cuento que muchísima gente de Pedro Juan compra en los supermercados, en los mercados de Brasil, que es más barato un montón de cosas. Si se cierra esto y nadie puede entrar, Pedro Juan y toda otra ciudad fronteriza se iría a la ruina. Bueno, hay que eliminar las cárceles en la frontera, más si es frontera seca. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una cárcel por de alta seguridad, mochaco. Vos te diste cuenta, Osvaldo, que cuando le llevaron a Jarvis Jiménez Babón y cuando le llevaron a Marcelo Piloto, ¿qué es lo primero que hicieron? Le pelaron la cabeza, le pusieron el uniforme y le quitaron la foto. En Brasil. En Brasil. ¿Y cómo vivían estos dos acá? Reyes vivían, como reyes vivían. Te cuento que me contaron de que en la cárcel de Pedro Juan ni siquiera tienen la ficha, la foto de todos los que están detenidos allá adentro. Así que hay una precariedad en todo lo que es el sistema carcelario del país. Saludos a Cándido, me pregunto si aún habla noruego. Ja, snakker norsk, jeg snakker veldig godt, så hvis du snakker norsk, så kan vi snakke norsk. Le dije que hablo perfectamente el noruego, que no he olvidado. Señor Figueiredo y Osvaldo, ¿pueden explicar el grado de responsabilidad? A ver, ¿qué tiene que ver un general con la supuesta fuga y escape que fue así por la institución de un general de las gloriosas Fuerzas Armadas por la corrupción imperante de las autoridades judiciales y Ministerio Público? Que alguien explique. ¿Estuvo involucrado algún militar, candidato, en esto? Que no estoy involucrado, pero yo sí sé que cambiaron a un alto jefe militar, pero yo no sé si es por causa de la fuga, pero los militares no tienen absolutamente nada que ver. Es un militar de la base de Concepción, nos explica. Sí, porque justamente, ¿sabes por qué puede ser, Osvaldo? Que la boca del túnel, por donde supuestamente salieron, a metro estaba un puesto de control de los militares. Tal vez por eso le quitaron eso. Dios, ¿cuánta razón tiene este señor? ¿A dónde nos iremos a parar con los gobernantes? Son cómplices de todos los narcos. Y favor, cuiden a este periodista, hasta los del Estado son capaces
demandarlo, eliminar, dice este mensaje. A ver, otro mensaje para compartir si tenemos. Buenas tardes, señor Osvaldo. Tendrían que cuidar al señor Cándido, ya que los bandidos están dominando esa región y no toleran que se publique su fechoría. ABC debe proteger a sus periodistas. Gracias por la atención. Cándido, a los campesinos Pedro Juan Caballero, los narcos les obligan para usar sus tierras para plantación de marihuana. No tienen salida los campesinos, viven con miedo. Sí, efectivamente, pero también la necesidad de estos campesinos son utilizados por los narcos. Bueno, ya cierta lo que genera es planillerismo jubilado, todos son escombros políticos, no hay nada para los jóvenes, dice otro mensaje. Mi amigo Cándido, a mí que ne ya es la caridad. Fuerza, amigo, un abrazo. Ramón Fleita. Ramón Fleita. ¿Tu socio, pues? No le conozco yo. Espectacular, este periodista Pedro Juan Caballero. ¿Será que el tipo tiene seguridad, me imagino, para hablar así? Me refiero si tiene un resguardo. Lo que pasa es que yo tengo 25 años trabajando en Pedro Juan Caballero. 2 veces me trajeron mi casa, 2 veces el auto. Tengo seguridad policial, pero ya no tengo más nada que perder, Osvaldo. Una mancha más al tigre y yo siempre fui directo y siempre he denunciado las irregularidades de la Mambay. No entiendo este mensaje. No sirve completamente hacer entrada especial con un buen control. Supongo que tiene que ver con el tema de la cárcel. De la cárcel que habrían escapado por allí. La verdad, los guardias tienen que ganar bien para que no haya más corrupción. Cárcel en el Chaco y que trabajen por su estadía, dice otro mensaje. Sí, yo estoy de acuerdo. Excelente programa. Por fin un periodista que dice las cosas tal como son. Saludos. ¿A qué vea? Yo no... ¿Por qué no muestran ustedes a veces la foto de esos 6 capos narcos para ver? Quizás nos cruzamos con ellos y no sabemos. Ya mostramos varias veces, publicamos varias veces. Pero vamos a repetir en algún momento. Sí. Acá a los políticos no les conviene que cambien las leyes, ya que ellos deben irse a la cárcel. Cándido un capo, dice otro mensaje. Ojalá que también acá en Paraguay, ojalá ya también acá en Paraguay cadena perpetua para los políticos que roban a los ciudadanos. Se debe poner una muralla en Pedro Juan Caballero con una sola entrada y salida. El que no quiere esto está a favor de los narcos con excusa de perjudicar el comercio, dice otro mensaje. Buenas tardes, señor. Y la novela de Municipalidad de Pedro Juan Caballero también continúa. Otra cosa, hay un periodista azuceno que trabaja en Radio Oasis que dice que el 50% trabaja en plantación de marihuana. Está muy equivocado ese señor, dice. Efectivamente, yo quiero comentar, este es un periodista que fue a Asunción y está en una radio FM y según, yo no lo escuché, pero según la protesta de la gente de Pedro Juan, él dijo en Radio Ñandutí que el 50% de la población paraguaya, Pedro Juanina, se dedicaba a la plantación y comercialización de marihuana. Eso es totalmente, yo con 25 años de experiencia puedo decir que eso no es cierto. Ahora sí, yo digo que el 50% de la actividad comercial de la frontera está basado en el narcotráfico. Eso sí puede ser, pero que el 50% de la población pedrojuanina esté plantando y comercializando marihuana, no, bajo ningún sentido, está equivocado este señor. Nos entusiasmamos y nos pasamos totalmente el tiempo y Blas López ya me está retando. Cándido Figueroa, bueno, un placer haber compartido, un placer compartido y el respeto a la teleaudiencia. Nuestro compañero Cándido Figueroa, corresponsal en Pedro Juan Caballero. Cumplimos con la primera pausa.